El fandom brownie es conocido por ser uno de los más raros de internet a la par con los furries. Siempre ha sido polémico por la naturaleza extraña de ver a adultos disfrutar de contenido infantil. Lejos de ello, sin embargo, la mayoría no son más que un montón de personas disfrutando de una serie animada sin alguna interacción perturbadora detrás. Pero como es usual dentro de un fandom como este, existen personas y grupos sumamente repugnantes, cuestionables y hasta ilegales. En este video, cubriré uno de los subgéneros brownies menos hablados en internet en habla hispana y desde mi opinión, siendo el peor de todos ellos. Por el 2020 se hizo medianamente conocida la noticia de la existencia del numeroso arte brownie con símbolos extremistas. Esto era conocido por los adeptos al fandom, principalmente los artistas de Derpy-Boru, una página web en donde muchos creadores brownies publican diariamente arte, GIFs y hasta videos de sus trabajos artísticos. Los motivos y orígenes de tales creaciones tienen demasiado contexto como para ser contado en un par de renglones. Los primeros resquicios confirmables de este comportamiento pueden rastrearse desde el 5 de mayo del 2011. Es la fotografía número 41 subido a Derpy-Boru, la página más grande de arte sobre My Little Pony. La misma tiene una diminuta esvástica en una de las ponis. Otro igual de antiguo es un edit de un fotograma de un episodio de la serie que ha sido eliminado de la plataforma original en donde se subió. Supuestamente esto se remonta aún más atrás, pues existen más imágenes inclusive de antes de la generación más popular de la franquicia. Por el 2006 ya se podían ver modificaciones con alusiones discriminantes en los ponis de Hasbro, algo muy extraño que no suele verse ni en series populares con una gran fanbase, pero que sin embargo estaba presente en una serie muy poco vista con la primera generación de My Little Pony. Esto da un indicador de que algo detrás de los ponis le llame tanto la atención a ciertos usuarios como para crear ediciones discriminatorias en ellas. Quizá el factor humor sea gran parte del motivo. Ver una caricatura adorable tener dicha vestimenta es una clase de humor negro que se solía ver bastante antiguamente. Existen demasiados ejemplos de imágenes, GIFs e inclusive animaciones de una alta calidad sobre este fenómeno que no podré mostrar libremente por las políticas de la comunidad. Es de recalcar que la mayoría de estas imágenes estaban hechas supuestamente desde un humor negro. En la antigua internet del 2010 hasta el 2014, mucho del humor era de esta índole. Las cosas eran menos reprochadas por más indecentes u ofensivas que fueran. En un todo, la mayoría de estas fotografías no se hacían como algo serio. Sin embargo, es indudable decir que parte de estas imágenes no tenían ese motivo y sí iban con un idealismo detrás, pues hay algunas fotografías que no pueden simplemente justificarse con la excusa de tratarse de humor negro, como por ejemplo esta persona con el uniforme alemán radical completo sosteniendo un pony en su mano. Los orígenes de este subgénero, al que apodaré como Brownies para facilitar su mención en este video, son escasos, longevos y poco conocidos. Se puede decir que el principal motivo que se tuvo para que esta subcultura fuese difundida fue la creación de una pony llamada Ariane. Se trata de un personaje original creado por As Stalker en el 2014, supuestamente como una broma. Existe una entrevista sobre él en un sitio web borrado pero conservado gracias a Wayback Machine, que si se dan el tiempo de leerla, se darán cuenta de la poca seriedad que hay y de que Stalker sí tiene una genuina fijación, por lo menos, en dibujar cosas relacionadas a esvásticas alemanas, así como el contenido lascivo sobre ponis. También declara que Ariane es la mejor pony de todas. Por si no se dieron cuenta, el nombre que le puso es un juego de palabras que combina Annie, un nombre común femenino alemán, con Ariana, un término usado por alemanes extremistas para referirse a la raza aria, considerada superior por ellos. Aunque ella existiera desde el 2014, no sería hasta el 2020 que la comunidad, junto a los medios de comunicación, la señalarían como el símbolo del movimiento extremista alemán brownie. Esta polémica en concreto fue una muy extraña y cruzada con varios sucesos trágicos ocurridos por la fecha. En el 2020 ocurrieron 3 sucesos que chocarían entre sí y provocarían la gran polémica en la que principalmente los brownies de habla inglesa se verían involucrados. La primera fue la creación de la pony Ariane, la cual ya he narrado. La segunda fue un caso triste sobre un rescate equino por julio del 2020 orquestado por el equipo de Days and Farms Horse Rescue, una organización benéfica que rescata equinos en malas condiciones para su posterior adopción. En este caso hallaron a 2 caballos con gran
grave desnutrición y suciedad, y posteriormente se darían cuenta que había otra pequeña yegua escondida en un arbusto, con ambas patas con heridas e infecciones, desnutrición y deshidratación severa. Tenía un estado de salud crítico. A esta pequeña le pusieron el nombre de Verity. Al tratarse de caballos, gran parte del fandom Brownie esparció la noticia. Algunos donaron a la causa y muchos otros hicieron dibujos en honor a ella con la esperanza de que se recuperase pronto. Fue un movimiento bonito, pues mucha gente intentó pactar de que Verity no tuviera ningún dibujo de estilo R34. Sin embargo, no pudieron cumplir esa promesa. Muchas personas catalogarían a Verity como el antónimo de Ariane, y supuestamente hubo cierta guerra entre la comunidad sobre estos personajes. La tercera y última fue el ya conocido caso de violencia policial que terminaría en el fallecimiento de George Floyd, creando la conocida campaña social de Black Lives Matter. Estos tres sucesos, que parecieran no tener absolutamente nada que ver entre sí, fueron el principal motivo del inicio de esta polémica. Una polémica que terminaría de darle el golpe final a un ya de por sí deteriorado fandom Brownie. Todo comienza gracias a un artículo de noticias creado por The Atlantic, donde evidenciaban el comportamiento extraño y discriminativo del fandom Brownie. En este hablaron a profundidad sobre Ariane, de los memes racistas de humor negro antiguos que se solían ver con normalidad en internet, y de inclusive gente que apoyaba fuertemente a Donald Trump y usaban a la serie para crear arte de estilo Make America Great Again. Este artículo fue publicado en junio del 2020 y posterior a él, muchos otros medios de comunicación copiarían la nota y difundirían la polémica. La cosa escaló tanto que la principal fuente de imágenes discriminatorias de la comunidad, Derpibooru, empezó a censurar todos y cada uno de los contenidos relacionados en su plataforma. Si bien esto pudo quedarse ahí, la comunidad de artistas brownies comenzó a quejarse y notar su desconformidad con la elección de la plataforma. Algunos eliminarían todo su contenido de Derpibooru y se mudarían a otras páginas menos conocidas que albergan arte brownie, pero otros comenzaron una campaña en el nombre de la libertad de expresión y la anticensura desde los foros de 4chan. Su nombre sería Fahrenheit 451 y se trataba de un pack de arte cuyo objetivo era transmitir esta libertad creativa por la que muchos artistas apelaban. Fahrenheit 451 fue hosteado originalmente en muchísimos lugares, pero debido a que todos estos los terminaban baneando, dada a su naturaleza, polémica o simple malinterpretación, se abrieron su propio dominio homónimo que a día de hoy, 25 de agosto del 2025, sigue totalmente operativo. Ya no es posible donar, pero sí que puedes seguir descargando los casi 1 GB de arte, tanto lascivo como normal que contiene, de forma gratuita. Dentro del pack también se tiene un texto que narra el motivo de este movimiento, los artistas que apoyaron en la creación del mismo y unas cuantas historias tipo fanfic. Las donaciones que se anunciaban en Fahrenheit 451 irían a dos lugares. La primera iría a DBLDF, una organización que se dedica a proteger la libertad de expresión dentro del ámbito de los cómics, y la segunda fue destinada a la organización de rescate de equinos anteriormente mencionada. Este pack de arte gratuito lograría ser, ante todo pronóstico, el pack de arte con más donaciones recaudadas de toda la historia del fandom Brownie, con una gran diferencia, superando inclusive a uno de único contenido lascivo, siendo de las pocas veces en internet donde una causa logra ganarle al material para adultos. Fueron recaudados un total de $21,000, $1,200 fueron a los cómics y el resto para la organización de equinos. En tanto a Verity, nunca se dio una noticia pública de si ella logró recuperarse o no, pero se suele teorizar que sí. Actualmente es imposible crear arte de cosas tan polémicas y quedarse impune a las críticas sociales. La situación que ocurrió entre los Brownsies es una muy peculiar, pues claro, apelar por la libre expresión artística o creativa es algo apoyado por muchos, siempre y cuando no se trate de cosas tan polémicas como la discriminación o el contenido ilegal. Es muy bien dicho que el libre albedrío termina en cuanto tu visión está cometiendo un crimen u opacando los derechos de un tercero.
Como suelo hacer en mis videos, no daré mi opinión personal sobre lo sucedido. Son ustedes quienes tienen la última palabra al respecto. Si bien la donación al rescate equino hecho por el movimiento Fahrenheit 451 fue algo muy bonito, muchos usuarios lo tacharon de ser una especie de blanqueamiento al subgénero Bronzy de la comunidad. Un intento de que vieran que la mayoría no son discriminadores, sino que tan solo les gusta hacer arte relacionado de Ariane o humor negro. Algo que no mencioné es que debido a esta superposición de polémicas, algunos artistas asquerosos empezaron a crear arte de Ariane y Verity, donde se burlaban del fallecimiento de George Floyd y no apoyaban el movimiento de Black Lives Matter. Dicho de otra forma, parte del subgénero Bronzy sí que son personas de idealismos radicales o discriminativos que crean este arte bajo fachadas, no desde el humor negro, sino por genuino odio, y ello es completamente repulsivo. Siempre he apelado a que generalizar a toda una comunidad de personas solo por haber un par de ruidosos enfermos que crean arte terrible es algo erróneo, y creo que es el caso con los brownies. Debido a esta polémica, la ya de por sí muerta comunidad brownie, especialmente la angloparlante, sería fuertemente fragmentada en muchos grupos diversos. La mayoría abandonaron la comunidad y migraron a otras parecidas como la furry. Otros simplemente dejaron de usar Derpibooru, pero casi todos se vieron fuertemente ofendidos por el accionar de estos individuos y terminaron alejándose a otros proyectos. Meses tras lo ocurrido, la difusión y exposición, junto a la permanente estigmatización del fandom brownie angloparlante restante, ocurriría otra tragedia relacionada al fandom brownie de la que inicialmente se pensó ser otro caso de esta comunidad bronzy, el crimen de Brandon Hall, un brownie de 19 años que cometió un crimen el 15 de abril del 2021 hacia múltiples personas, principalmente de origen sikh, y luego se quitó la vida tras atrincherarse con los policías. En este caso criminal hubieron investigaciones a sus portátiles y celulares donde afirmaron Hall estaba fuertemente en contacto con el arte radical de My Little Pony. Sin embargo, tiempo después, se concluyó que su actuar no había sido un acto de odio, sino producto de su psique deteriorada. Si les interesa conocer más detalles sobre este crimen, les recomiendo ver la investigación que le hice a su caso hace unos meses. Han pasado 5 años de la polémica. Derpibooru, el sitio más problemático sobre todo esto, terminó por seguir permitiendo este arte en su plataforma, pero con una restricción. Todo lo creado que contenga alusiones con símbolos radicales alemanes será oculto y únicamente podrá ser buscado si te creas una cuenta en Derpibooru. Esto, en efectos prácticos, hace que ya no pueda ser visible en las búsquedas de Google Imágenes y evita que salga el contenido de forma tan libre. Aunque no lo parezca, sigue siendo una especie de censura. A día de hoy, se puede decir que el fandom brownie ha muerto. Claramente, siguen habiendo personas que crean arte y contenido de la serie, pero muchos artistas, músicos y animadores talentosos ya se han migrado a otros proyectos. No parece que el fandom brownie vaya a regresar. Es algo bastante curioso el cómo esta comunidad siempre fue polémica de inicio a fin, siendo sepultada finalmente por la inactividad y la polémica de los Bronzies. Espero mucho que les haya gustado esta investigación. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Hola. ¿Cómo están? Quería avisarles, por si no vieron el anuncio que hice en la pestaña comunidad, que ahora hay 8 emojis nuevos para los miembros del canal y una nueva marca de agua. Por si no me conocen, yo fui brownie hace varios años. No se piensen que yo conozco tanto el fandom, o sea, yo estuve en su momento cuando tenía 13 años, 13, 15 años y luego me salí. No crean que estuve ahí como la gran cosa de fan. La verdad es que no, yo simplemente veía la serie y porque estaba bastante chiquito, ¿saben? O sea, era un niño. ¿Qué quieren que diga? Pero más o menos estoy al pendiente. Tengo conocimiento de muchas cosas sobre este fandom. Entonces por eso me he animado a hacer un montón de videos sobre cosas feas. Ya le he hecho 3 videos al fandom brownie. Bueno, ya le he hecho como 5 videos al fandom brownie. Los fluffies, el caso de Brandon Hall, Ponytown, otro video de los fluffies y finalmente este de aquí. Con este creo que finaliza. Ya no tengo más temas de My Little Pony ni nada por el estilo, así que pues ahí quedó. Pero simplemente quería
quería hacer yo estos videos porque sé que no voy a cometer el pecado de generalizar a todo el fandom y decir, no, los brownies todos son caca, o sea, todos son unos enfermos, si te gusta eso eres un imbécil o algo por el estilo. Que obviamente no, o sea, hay gente normal dentro de cualquier cosa o comunidad, siempre y cuando la comunidad en sí sea de algo normal, ¿verdad? Siempre va a haber personas normales y aunque no lo parezca, la mayoría de estas son totalmente normales, son personas comunes, solo que muchas veces las personas repugnantes hacen mucho ruido o por naturaleza son populares y terminan siendo historias de internet. Tengo una especie de como de sensación de qué bueno que los brownies ya no existen, pero al mismo tiempo sí me da un poquito de nostalgia recordar como el 2017 por ahí, que fue bonito. Pero honestamente yo solo recuerdo la serie, no recuerdo ninguna cosa más de la comunidad. Y si soy honesto, también fui víctima del fandom brownie en cierto punto. Yo tenía otro canal que se llama, bueno, lo sigo teniendo, se llama My Little Pony Español Latino. Tiene 107,000 suscriptores, creo, 108,000 suscriptores. Nunca gané dinero de ese canal, pero pues yo subía los episodios ahí. Y cuando yo llegué a los 50,000 suscriptores, un usuario me hizo un arte, más o menos como, no recuerdo muy bien, era la primera vez que alguien me hacía algo bonito, un detalle, un fan art se puede decir. Y a mí me hizo mucha ilusión, pero lamentablemente esta persona me grupó. Porque encima el tipo era mayor de edad, me dijo su edad. Y pues yo le dije, yo tengo 15, 14 años, le dije. Y bueno, lo hizo. O sea, en sí nada más me estuvo diciendo cosas asquerosas, no se piensen que yo le seguí el juego ni nada por el estilo. Pero sí fue bastante asqueroso porque luego me empezó a acosar. Y como estaban ahí mi correo y todo, hizo lo posible, o sea, creó multicuentas. Fue bastante desagradable. Y eso ocurrió en mi cumpleaños, yo recuerdo. Pero sí, pese a todo esto, sé que el fandom brownie, pues, como digo, la mayoría de personas solo ven la serie y ya, son personas totalmente normales, pero sí es verdad que hay un montón de personas asquerosas dentro de la comunidad, así como en cualquier comunidad, pero el fandom brownie tiene un poquito más. Espero que les gustara este video, ahí nos vemos, se bañan, hace mucho calor últimamente, así que báñense.